nombre es Agustín Galeano, soy ingeniero agrónomo, socio PRESID de la Regional de Mar del Plata. Bueno, les voy a dar la bienvenida hoy miércoles 26 de agosto al Congreso PRESID 2020 y a la charla denominada HARB Extra Innovación Biotecnológica en Alfalfa. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de esta sección poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Bueno, a continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la charla. La oradora es Verónica Valario, es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Ella preside Caetiva, sociedad anónima, y desempeña actividades en la administración y gestión de empresa agropecuaria familiar. También es productora agropecuaria y asesora del programa de mejoramiento genético y el programa comercial de alfalfa de Forage Genetics Argentina SRL. Adelante con la presentación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a PRESID por invitarme a participar de este taller dentro del marco del Congreso 2020. Muchísimas gracias a todos los presentes, oyentes, que han decidido continuar capacitándose en el cultivo de alfalfa y conocer sobre los nuevos avances tecnológicos. Mi nombre es María Verónica Valario, soy ingeniera agrónoma, hace 20 años que trabajo para la empresa Forage Genetics Argentina junto a Roberto Rosanigo, y en el día de hoy voy a hablar sobre alfalfas HARB Extra. Permítanme compartir la pantalla, así podemos iniciar la presentación. HARB Extra es una nueva generación de alfalfas que ha sido desarrollada con herramientas de biotecnología. Es un stack de 2 genes. Uno de ellos es el que le confiere reducción de la lignina y por lo tanto una mayor calidad forrajera. El segundo evento es el que le confiere la tolerancia al herbicida Roundup. En el año 1998-1999, Forage Genetics International decide, junto a su socio Monsanto, la inserción de los genes de resistencia o de tolerancia al herbicida Roundup en el germoplasma de las variedades de Forage Genetics International, empresa que es líder en el mercado de alfalfas en Estados Unidos y a nivel mundial. Los primeros eventos son lanzados al mercado alrededor del año 2005 en Estados Unidos, en Canadá, tienen aprobación también en otros numerosos países. Forage Genetics sigue apostando a lo que es la biotecnología y al desarrollo de nuevos eventos, y es así que en el año 2001 conforma un consorcio de empresas junto a la Nobel Foundation, Pioneer y al área de investigación de forrajes del Departamento de Lechería de Estados Unidos. Los nutricionistas le aconsejan al consorcio de empresas que se enfoquen en estudiar y en ver lo que es una mayor eficiencia de utilización de la fibra a nivel ruminal, dado que esto era altamente demandado por el mercado de lechería, donde se requerían materiales de muy alta calidad forrajera. De las investigaciones surge que trabajar sobre la lignina sería el punto clave para obtener una fibra de mayor calidad en alfalfa, de modo tal que se estudian todas las cadenas génicas que codifican para la síntesis de lignina, de modo tal de ver en qué lugar hay que trabajar para redireccionar la síntesis de lignina y permitir una alfalfa de mayor calidad forrajera. En Argentina, el socio estratégico fue Bioceres Indear, quien desde el año 2012 y 2013 tiene una asociación con Forage Genetics, y los mismos permitieron llevar a cabo todos los ensayos regulatorios solicitados por Conavia, junto a todo su equipo técnico de campo y con su equipo legal. ¿Qué es la lignina? ¿Por qué está presente en los vegetales? ¿Y cómo nos afecta la calidad forrajera? Es un componente estructural de los vegetales. Está presente en la pared celular y es parte de la fibra de la alfalfa o de cualquier otro vegetal.
Es un componente que va aumentando su proporción a medida que el forraje o los vegetales van ceneciendo, van envejeciendo. Le da el sostén a los tallos, permite que los mismos se mantengan erectos. Sin embargo, la lignina es indigestible, no puede ser aprovechada a nivel ruminal en los bovinos, de modo tal que todo forraje con alto contenido de lignina tiene muy poco aprovechamiento a nivel ruminal y es excretado. Con lo cual, un forraje de alta proporción de lignina da una baja digestibilidad, afecta el consumo y también está afectando a la producción de estiércol y la contaminación del medio ambiente. En el día de hoy, cuando estamos frente a un alfalfar o en el manejo de un alfalfar, el productor agropecuario siempre se encuentra frente a la disyuntiva. Si producir carne, producir forraje o producir un forraje de alta calidad. En el caso de la cosecha temprana, que vendría a ser cuando cortamos o hacemos el aprovechamiento en pie de los alfalfares en el prebotón o botón floral, estamos maximizando la calidad de forraje. Es el caso de los tamberos, con sus rodeos de punta, con sus rodeos de albahacas de alta producción, primer tercio de lactancia. Es el caso de los productores de heno, que venden el heno por calidad y necesitan de estándares premium para poder acceder al mercado de precios. En este caso, lo que ocurre es que para obtener esa calidad de forraje, para satisfacer los requerimientos del rodeo lechero o para producir el heno premium, tenemos que cortar en un estadio donde estamos sacrificando producción de forraje, porque no estamos permitiendo a la alfalfa llegar hasta el momento donde acumula la máxima producción, que es el momento de floración, 10-20% de floración. Por el contrario, en el caso de los productores que realizan una cosecha más tardía, que es el 10%, 20% de floración, los mismos, como en el caso del ganado de los criadores o de las recrías, o en el caso de productores de tambo, pero que han tenido que retrasar por cuestiones climáticas el pastoreo, o en el caso de un productor de heno que por cuestiones climáticas o por inconvenientes, roturas de los equipos, se llega tarde al corte del alfalfar, ellos ya están maximizando la producción de forraje. Sin embargo, la calidad del mismo no es la óptima. La calidad de ese forraje ya comenzó a tener un deterioro porque va aumentando el porcentaje de lignina, el cultivo ya va llegando a su senescencia. HerbExtra es una nueva herramienta que viene a darle al productor una mayor flexibilidad para que sea él quien decida si con el mismo cultivo puede estar obteniendo o una calidad inédita de forraje, una calidad que hoy no lo podría tener con una alfalfa convencional en prebotón, o por el contrario, también le estaría dando la posibilidad de que el productor maximice la producción de forraje sin estar sacrificando calidad, ya que sería la misma que lograría hoy con prebotón en una alfalfa convencional. Es decir, que es una herramienta que nos viene a dar un balance entre producción de forraje y calidad. Vamos a explicar con un cronograma de cosecha temprana y tardía ventajas de cada una de estas posibilidades. Es un poquito de trabalenguas, pero vamos a ir despacio. En el primer cronograma es el caso de los tamberos, en el caso de los productores de heno de calidad premium o superior. Necesitan al día de hoy cortar sus alfalfas convencionales en el estadio, de prebotón o botón floral. Se le propone continuar con ese esquema y lo que van a obtener es una calidad superior a la que obtienen hoy al sembrar una alfalfa HerbExtra. ¿A qué se debe esto? Vamos a expresar a la calidad del forraje por la digestibilidad de la fibra detergente neutro. Es decir, qué tan digestible es la proporción de fibra presente en el forraje. Tenemos las alfalfas HerbExtra representadas por la línea verde y las alfalfas convencionales con la línea negra, las Roundup Ready, que son comunes en Estados Unidos y como
Estos datos provienen de ensayos promedio de 2 años, de 4 estados, muchas localidades, están presentes ya que esta información también ha sido utilizada allí. A lo largo del ciclo de la alfalfa, desde el momento de rebrote hasta su próximo corte, vemos que la calidad del forraje, independientemente del material, va disminuyendo. Sin embargo, las alfalfas Harvestra siempre tienen una mayor digestibilidad de la fibra detergente neutro a lo largo de todo el cultivo. Cuando se propone en el cronograma temprano realizar el corte de una alfalfa Harvestra, estoy obteniendo una calidad que es muy superior a la de un material convencional y se acerca casi a si hubiera sido cortado el material convencional a los 20 días. Hoy eso no es factible porque no es sustentable en el tiempo, porque es una mínima producción de forraje lo que podemos obtener con un material convencional cortado a los 20 días y con esa frecuencia. En cambio, la alfalfa Harvestra nos permitiría esa calidad extraordinaria cortándola siempre al prebotón o botón floral. ¿Cómo se explica esta digestibilidad de la fibra detergente neutro? Por el menor de contenido de lignina. La lignina se la evalúa por su índice de lignina detergente ácido y como habíamos explicado, la lignina aumenta a lo largo del cultivo de alfalfa desde el momento de rebrote hasta llegar a floración. Las alfalfas Harvestras, representadas por la línea verde, siempre tienen menor contenido de lignina respecto a las alfalfas convencionales o Roundup Ready. El siguiente cuadro refleja los valores de los gráficos anteriores. Podemos ver que las alfalfas Harvestras son un 11% superiores en la digestibilidad de la fibra detergente neutro respecto a las convencionales, explicado por un 12% menos de lignina detergente ácido respecto a las alfalfas convencionales. El contenido de fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, no varía notablemente entre los materiales Harvestras y convencionales o Roundup Ready. Lo que varía es la calidad de la fibra. Aquí también se representa al valor RFQ, que es el valor relativo de calidad forrajera. Es un índice que refleja tanto los contenidos de fibra, pero también la calidad de la misma. Y es por eso que es un índice desarrollado para la comparación de forrajes de leguminosas o de gramíneas, independientemente ya de las condiciones climáticas o geográficas donde se encuentra cada uno, y refleja mejor lo que es el consumo voluntario animal y la respuesta animal. Tiene en cuenta la digestibilidad de la fibra detergente neutro, tiene en cuenta también los porcentajes de proteína. Y este índice nos está indicando que las alfalfas Harvestras son un 11% superior respecto a las convencionales. La segunda posibilidad que ofrece Harvestra es la de atrasar el pastoreo o el corte 5 o 7 días desde el momento de prebotón, de modo tal de estar llegando al 10-20% de floración. En esta situación estamos maximizando la producción de forraje, ya que las alfalfas están llegando a su máximo potencial sin sacrificar calidad. Estamos obteniendo la misma calidad forrajera que obtendríamos con un material convencional cortado o pastoreado en el prebotón-botón floral. Es decir, que aquí estamos obteniendo una mayor producción de forraje de la misma calidad que estamos necesitando en el día de hoy para un rodeo lechero, y a su vez estamos aumentando la longevidad del alfalfar. Y vamos a explicarlo por qué. Es el caso de retrasar la cosecha para los tamberos, para los productores de leche y para productores de heno de calidad premium o superior. Y es mantener el cronograma de cosecha para aquellos productores ganaderos de cría o recría que acostumbran ya a hacer el pastoreo de las alfalfas con el 10, el 20% de floración, ya sea por el manejo del rodeo, con los terneros
con la cría al pie, ya sea porque a veces hay temores al empaste, pero es la práctica habitual realizar la cosecha en el 10-20% de floración. Tenemos las curvas tradicionales que habíamos visto anteriormente de digestibilidad de la fibra de tangente neutro que va disminuyendo a lo largo del cultivo y la contraponemos con la curva de producción de forraje que va aumentando a medida que el cultivo crece hasta llegar a su máximo potencial, que es en el 10-20% de floración. Cuando retrasamos el corte desde prebotón a 10% de floración, estamos ganando promedio de todos los ensayos realizados en Estados Unidos, más de un 20% de producción de forraje. Es decir, que estamos agrandando la oferta de forraje en un 20% para todo el rodeo. Con lo cual tendremos que o aumentar la carga animal, o cederemos superficie a otra actividad, o cederemos superficie para la producción de reservas. Además de lograr ese incremento de producción de forraje, lo importante de este cronograma es que no estoy sacrificando calidad. La calidad que obtengo con las alfalfas Harvextra es la misma que estoy obteniendo con una alfalfa convencional en el estadio de prebotón floral. Y eso es muy importante porque los productores lecheros van a estar obteniendo mayor producción de forraje, mayor longevidad, mayor cantidad de plantas durante más tiempo a lo largo de la vida del alfalfar, y los productores de carne que ya hoy cosechan o pastorean en el momento de máxima producción van a estar obteniendo una calidad que para ellos es inédita. En el siguiente gráfico podemos ver lo que es el aumento de producción de forraje de un 15% más de las alfalfas Harvextra cortadas con el cronograma de cosecha tardía o 10% de floración respecto a las Roundup Ready o convencionales cortadas con el cronograma temprano. Lo mismo puede observarse en el segundo y en el tercer año, siendo cada vez mayores las diferencias de aumento de producción de forraje en los materiales como Harvextra cortados con el sistema de 10% de floración. Parte de esto se explica, o gran parte de ello se explica, en que estamos respetando el estado fenológico adecuado de la alfalfa para acumular sustancias de reserva en la corona que le permitan un crecimiento sano y vigoroso para el próximo corte. Cada vez que cortamos un alfalfar, comienza a haber rebrote utilizando las sustancias, los hidratos de carbono solubles o sustancias de reserva de la corona, y luego de cierta cantidad de días, ese forraje comienza a producir fotosintratos que son acumulados nuevamente en las coronas para el próximo rebrote después del corte. Cuando nosotros anticipamos todo el tiempo el corte del alfalfar al 10%, perdón, al estadio de inicio de prebotón o botón floral, estamos anticipando la posibilidad de que se acumulen sustancias de reserva, o no le estamos permitiendo a la acumulación de sustancias de reserva. Corte tras corte, esa situación conlleva a un debilitamiento de las coronas y también a un debilitamiento total de la planta. Va sufriendo estrés tras estrés, corte tras corte, de modo tal que comienza a haber pérdidas de individuos. Y es por ello que podemos ver que en el segundo y tercer año el mayor incremento de forraje debe deberse a esta mayor cantidad de individuos también que van persistiendo, ya que son cortados con las alfalfas Harvextra al 10% de floración. El promedio total, después de 3 años, es un 30% de incremento de forraje en las alfalfas Harvextra que han sido cortadas al 10% de floración respecto a los materiales cortados en forma temprana. Estas fotos son de un ensayo implantado en 2017 en la ciudad de Marco Juárez, localidad de Marco Juárez, provincia de Córdoba. Los mismos materiales Harvextra o convencionales fueron sembrados en cada uno de los tratamientos. El de la izquierda refleja
cómo queda el stand de plantas y el debilitamiento de las plantas de alfalfa después de haber sido cortadas durante 2 años en el estadio de prebotón-botón floral. Mientras que a la derecha tenemos los mismos materiales, las mismas líneas experimentales, convencionales y Harvectra, donde siempre se trató de respetar el 10% de floración. De modo tal que podemos ver lo que es la pérdida de plantas, y si bien los 2 tratamientos fueron cortados el mismo día para poder realizar la foto, vemos que es un crecimiento mucho más débil, mucho menos vigoroso el de la izquierda a la derecha. Esta foto refleja la misma situación, pero un año posterior. Fue sacada en junio de 2020, muy recientemente, sobre el mismo ensayo. Ya no tenemos la posibilidad de seguir cortando y evaluando en un cuarto año lo que es el tratamiento de todos los materiales cortados a los 28 días o en el momento de prebotón-botón floral. Mientras que a la derecha podemos ver la persistencia y el crecimiento que tienen las plantas de alfalfa, donde siempre se les respetó la acumulación de sustancias en la reserva y donde siempre se trató de hacer los cortes al 10% de floración. Estos son los datos volcados en gráficos de ese ensayo de Marco Juárez, donde vemos un 16% de aumento de forraje en el primer año, un 15% en el segundo, y si bien las alfalfas son Harvectra de mayor producción, tampoco lo refleja aquí totalmente el gráfico, porque hemos tenido condiciones climáticas muy adversas, como tormentas de piedra que lamentablemente impidieron la cosecha de algún corte. Y el tercer año es contundente. Hemos visto en la foto anterior lo que era la pérdida de plantas y por lo tanto la posibilidad de muy pocos cortes, y es lo mismo que vemos en los campos de los tamberos, cuando llegamos a conversar con ellos o a hacer evaluaciones y nos explican que sus alfalfares duran 2 años y medio, como consecuencia que ellos necesitan pastorearlo al material convencional en el prebotón-botón floral para obtener la calidad necesaria para los rodeos lecheros. En Marco Juárez, de estos 3 años, el incremento de forraje de una alfalfa Harvectra cosechada en el 10% de floración es del 44% respecto a los materiales convencionales que fueron cortados en prebotón. Además de esa mayor producción, estamos corroborando los ensayos de Estados Unidos, donde podemos ver los parámetros de calidad. Las alfalfas Harvectra, independientemente del momento de corte, siempre tienen una digestibilidad de la fibra detergente neutro superior a los materiales convencionales. Y esto se explica por el menor contenido de lignina, independientemente de cosechar en el momento de prebotón-botón floral o floración. Los materiales de Harvectra tienen un 13 o un 15% menos de lignina, medido como lignina detergente ácido, que los materiales convencionales. Cuando comparamos una alfalfa hoy como la que puede tener un productor en el campo convencional cortada en prebotón respecto a una alfalfa Harvectra cortada en el 10% de floración, la misma tiene un 7% más de digestibilidad de la fibra detergente neutro que el material convencional. Y eso se explica nuevamente por su menor contenido de lignina. La segunda característica importante de las alfalfas Harvectra es el gen que le confiere la tolerancia al herbicida Roundup. Este herbicida puede ser utilizado en las alfalfas Harvectra desde los inicios, desde la implantación. Permite el control de malezas de amplio espectro, y si bien es cierto que hay una gran cantidad de malezas que se han tornado tolerantes o resistentes al herbicida Roundup en los últimos años, es también cierto que en los planteos ganaderos hay una cantidad de malezas, y sobre todo durante el momento de implantación, que son muy difíciles de controlar con la paleta de herbicidas con que se cuenta hoy en el mercado. Es el caso puntual, por ejemplo, de bauble sin cana o de Cyperus, el cebollín. 2 malezas que generan daños muy importantes y sin embargo no tenemos cómo controlarlas. Eso, debido a la presencia del gen en Harvectra, la selectividad es excelente.
y se utilizan las dosis de marbete sugeridas sin ningún inconveniente. A su vez no es un herbicida residual, con lo cual no está afectando la rotación de los cultivos programados al final del ciclo del alfalfar. Es un herbicida que puede ser utilizado desde el momento de implantación hasta el final del alfalfar, y las aplicaciones corrientes del mismo van a permitir mantener el cultivo limpio, no solamente aumentando la calidad de forraje por no haber malezas, sino también aumentando la producción de forraje. Durante la implantación del stand de alfalfa ha sido ampliamente estudiado la incidencia negativa de la presencia de malezas, principalmente durante un periodo crítico que va de 60 a 100, 110 días, dependiendo de la época del año, la situación geográfica de cada lote. Durante ese momento es cuando tenemos que impactar con un muy buen herbicida, logrando el mayor control posible de malezas, de modo tal de permitirle a la alfalfa que no tenga competencia de luz, agua y nutrientes por otros individuos indeseables. Cuanto mayor cantidad de plantas de alfalfa podamos tener desde el inicio del alfalfar dentro de un cierto rango, mayor. Recordemos que es un sintético, que son individuos genéticamente parecidos. Muchos de ellos no tienen las mismas características y por lo tanto es bueno tener una buena cantidad de individuos para hacer frente a las distintas condiciones climáticas o de estrés a las que se son sometidos luego durante los 3 o 4 años de duración de un alfalfar. La aplicación durante la implantación es factible desde el momento de tercera hoja trifoliada, y queríamos comparar la selectividad, la eficacia además que puede tener este herbicida. En la izquierda tenemos un lote donde no se ha hecho el control de malezas de ningún tipo, y a la derecha tenemos lo que es la aplicación del herbicida Roundup en alfalfas Roundup Ready o Herbextra. Es cierto que existen tanto en Estados Unidos como aquí otra serie de herbicidas, en el caso de Estados Unidos el POAS Plus y Pivot. Aquí en la Argentina podríamos estar nombrando el Classic, el Pivot, el 2,4-DB, que son ampliamente usados para el control de malezas. Sin embargo, los mismos producen alguna fitotoxicidad en el cultivo de alfalfa, afectando al rendimiento de forraje en los primeros cortes. Por el contrario, las alfalfas Herbextra no tienen ningún inconveniente de fitotoxicidad con las aplicaciones del herbicida Roundup. A modo de resumen, quería concluir esta presentación recalcando las ventajas de calidad de forraje que podemos llegar a tener con Herbextra, calidades inéditas de forraje por una mayor digestibilidad de la fibra, menor contenido de lignina cuando estamos cortando en un cronograma de cosecha temprana o pre-botón floral. Muy, muy bueno para los rodeos lecheros de primer tercio de lactancia, vacas de muy alta producción o aquellos productores de heno que están necesitando una calidad premium o superior para realizar su forraje. Por otro lado, la posibilidad de retrasar la cosecha, maximizando la producción de forraje, pero sin sacrificar la calidad de la misma, ya que estaríamos obteniendo la misma calidad que hoy logramos con un material convencional cortado en pre-botón, botón floral, pero obteniendo el máximo potencial que nos permite el cultivo. Y esto a su vez conlleva a una mayor persistencia, mayor longevidad, por estar respetando la acumulación de sustancias de reserva en la corona. Todo esto nos da flexibilidad para que el productor sea quien determine qué es lo que está necesitando en cada momento del año, ante cada situación climática además, o ante la necesidad de un contratista que va a estar demorado, o ante una cuestión climática que está indicando retrasar un corte por probabilidad de una lluvia, o anticipar un pastoreo debido a que va a haber un pronóstico de temporal. Y por último, la tecnología Roundup Ready, que nos da una gran ventaja del control de malezas desde la implantación hasta el final del cultivo. Muchísimas gracias y quedo dispuesta para intercambios de ideas, preguntas, dudas. Gracias a todos. Thank you.
Bueno, Verónica, muchas gracias, muy interesante. Tenemos, la verdad, un montón de preguntas que nos llegaron, así que, nada, si te parece, pasamos a las preguntas. Como vos digas, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. La primera que tenemos acá dice, ¿la tecnología HerbExtra ya está legalmente autorizada? ¿Qué nos puede comentar respecto a cuántas variedades están registradas y qué tipo de reposo invernal poseen? Los dos eventos biotecnológicos fueron desregulados en junio del 2018, fueron aprobados por Conavia y por todos los requerimientos que pasaron de regulatorios. Ya en el año 2019 llegaron los primeros materiales comerciales, son dos variedades grupo 8, WL835 Harvextra RR y WL825 Harvextra RR. ¿Por qué grupos 8? De todo lo que evaluamos en los principios de lo que es un programa de mejoramiento genético sin latencia, fue lo que más nos gustó, que pudimos corroborar su performance en Argentina, y resultaba interesante tanto para los lecheros, los productores lecheros de la zona de latitud 34, 30, 32, como así también para los productores de heno, que es un grupo muy demandado. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta dice, usted mencionó que la lignina era el elemento que le permite a la planta de alfalfa estar erecta. Al reducir su contenido, ¿no se corre el riesgo que ocurra el vuelco del forraje producido? Bien, se desarrollaron muchísimos eventos biotecnológicos, algunos de ellos otorgaban mejor calidad forrajera que la lograda o que la desarrollada, pero esos eventos tenían el inconveniente que afectaban a la estructura de la planta, y el vuelco es una característica indeseable. Los eventos seleccionados para HerbExtra no tienen inconveniente con el vuelco. La planta logra mantenerse erecta, con lo cual no hay inconveniente de contaminación con tierra o pérdida de producción por caída. Muy bien. Dice una tercera pregunta que dice, si varía el porcentaje de proteína cruda entre los materiales convencionales y las variedades mejoradas, digamos, de HerbExtra. Proteína cruda no varía sustancialmente o significativamente entre los materiales convencionales y HerbExtras, de dos materiales cortados en el mismo estado fenológico. Perfecto. ¿Hay algún efecto de este evento biotecnológico sobre el riesgo de timpanismo en bovinos en pastoreo directo? Es una pregunta que realizaron los reguladores de Conavia y se le estudió dentro de Forest Genetics y Purina, que es marca de Forest Genetics, y las pruebas in vitro en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos no es común tener alfalfas bajo pastoreo o animales pastoreo bajo directo, sí. Pastoreo directo. Entonces los primeros estudios hubo que hacerlos en condiciones in vitro, y la tasa inicial de digestión no variaba entre materiales convencionales y HerbExtra. Las curvas se mantienen paralelas, es decir, la cantidad digerido por unidad de tiempo no variaba. Lo que sí varía es la tasa final, la cantidad final de material digestible, por el menor contenido de lignina en HerbExtra. Por otro lado, está relacionado con la pregunta anterior, la proteína, el porcentaje de proteína cruda tampoco varía en los materiales de HerbExtra respecto a los convencionales. Entonces ya hay dos parámetros que nos estarían indicando que en principio no habría ningún tipo de inconveniente con timpanismo. Serían las mismas características que en una convencional. Salsa convencional. Y los productores que han tenido la posibilidad de sembrarlo en el año 2019 y la están pastoreando, están muy conformes sin ningún tipo de reporte. Por otro lado, uno de los cronogramas postula dilatar unos días más, permitir a la alfalfa que continúe creciendo y pasar hasta las primeras flores, que es el 10% de floración. En general, cuando vamos al 10% de floración, la cantidad de proteínas solubles también son menores y son más las estructurales, con lo cual el riesgo de timpanismo también disminuye. En el caso de cronograma temprano, habrá que tener en cuenta, como con cualquier alfalfa y cualquier
grupo de latencia, todas las características que siempre nos enseñan, o las condiciones que nos enseñan los veterinarios a tener en cuenta para prevenir timpanismo. Perfecto. Con lo cual no variaría con respecto a con otros cultivares convencionales. No. Una quinta pregunta que dice si este evento Harvextra viene de la mano de un menor rendimiento del cultivo en kilos de materia seca por hectárea, como suele pasar en otros cultivos, caso maíz y o sorgos BNR. No, las variedades que hemos seleccionado para lanzar en Argentina tienen una performance en kilogramos de materia seca por hectárea, total acumulada por año, idéntica a los testigos, que eran muy buenas variedades de alfalfa ya comerciales de Forage Genetics. Bien. ¿A partir de qué momento se puede aplicar el herbicida Roundup en el cultivo de alfalfa? A partir de la tercera hoja trifoliada, es decir, bien temprano en la implantación. Sí. Da bastantes ventajas. Y si atrasamos el aprovechamiento de la pastura donde no estaríamos sacrificando calidad respecto a las variedades convencionales, ¿esto ayuda a esperar una persistencia adecuada? Sí, porque al atrasar el aprovechamiento y llegar al 10% de floración, estamos permitiendo a lo largo de todo el año que las plantas de alfalfa acumulen suficiente cantidad de hidratos de carbono en las coronas. Y tengamos en cuenta que en el caso de los productores lecheros, ellos necesitan hoy con una alfalfa convencional todo el año pastorearla temprana. No es en un determinado periodo acotado, es permanentemente, si no, no obtienen la cantidad suficiente de forraje para la producción de leche que necesitan. Con lo cual, que todo el año ellos puedan demorar al 10% de floración, les va a permitir raíces y coronas más robustas. Eso favorece el rebrote. ¿Cómo? Yo creo que nosotros, por lo de los ensayos que hemos tenido en Estados Unidos y en Argentina, lo que se ha visto es una mayor persistencia en esos casos. Perfecto. Anteúltima, dice, ¿cuál es el comportamiento sanitario frente a enfermedades foliares y de corona versus los cultivares tradicionales? Bien, son alfalfas que tienen un perfil sanitario muy bueno, son de última generación de alfalfas y tienen de resistencia a alta resistencia a los pulgones, como a Phytophthora, Fusarium y Anthragnosis. Son comparables con el resto de los materiales convencionales de Forage Genetics que tienen en el mercado. Perfecto. Bueno, y la última pregunta dice, ¿qué le diría a los productores de alfalfa en Argentina sobre esta posibilidad de entrar a una nueva era biotecnológica? Profunda. Bueno, los productores de Argentina en general les gustan muchísimo las nuevas tecnologías. Están ávidos de las mismas. De hecho, el año pasado nos impactó que la alfalfa había llegado un poco más tarde de lo que pensábamos y había que frenarlos porque querían sembrar sí o sí Harvextra y era ya el mes de mayo o el mes de junio, que no eran las condiciones ideales. Todo lo que nos permita, toda nueva tecnología, todo conocimiento que nos permita una mayor producción de forraje y de calidad y poder interactuar con los productores ganaderos de Argentina para que ellos hagan un mejor aprovechamiento, van a ser condiciones ideales para poder aumentar la producción de leche, la producción de carne. Dos factores que necesita la Argentina es mejores condiciones económicas y políticas para que solamente los productores puedan proyectarse, arriesgarse a invertir y probar todo lo nuevo que existe. Lo nuevo, además, como en el caso, por ejemplo, de Harvextra, tiene que ir acompañado de paquetes tecnológicos para poder expresar ese potencial de producción. Necesitamos acompañarlo con muy buena calidad de siembras y, por lo tanto, con sembradoras en condiciones de pasturas. Necesitamos acompañarlo con fertilizantes y necesitamos con un gran cuidado del suelo.
y necesitamos acompañarlo luego con la protección del cultivo que necesite, como así también toda la maquinaria de heno, la mejor calidad que podamos obtener en el mercado. Con lo cual, bienvenidos los nuevos conocimientos en alfalfa, bienvenidas las nuevas tecnologías y ojalá podamos ayudar a todos los productores argentinos a tener una mejor calidad de producto. Muy bueno, Verónica, muchas gracias. Nada, bueno, le agradecemos a Verónica y a toda la audiencia. Y bueno, nada, esa fue la última pregunta, la verdad que muy interesante. Y bueno, ojalá que empieces a ver devoluciones acerca de estos nuevos materiales e incorporaciones. Muchas gracias. Gracias, Agustín, a vos. Cariños.